Dice que ya empezó. Bueno, ahorita sí, muchachos, muy buenas noches a todos nuevamente. Hoy iniciamos la sesión de esta semana. Vamos a revisar de una vez cuál es la evidencia que tenemos presente. Pendientes, esta semana vamos a tener también una sola evidencia. No está la verdad muy sencilla. Incluso todas estas evidencias que estaban mirando son como muy parecidas entre ellas. Entonces hay mucha información que muchas veces se repite o hay que agregarle algo más, como siempre he dicho. A lo que se ha hecho se le agrega algo más y esa es la nueva evidencia. La evidencia de esta semana va a ser la de fichas técnicas de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación de proveedores. ¿Listo? Entonces, como es costumbre, de aquí pues nos dirigimos a la guía de aprendizaje. En este momento, espérenme, la ubico. Guía de aprendizaje 2. Y vamos a buscar esa evidencia. Vamos al código. La buscamos. Y creo que aquí está. Es este. Entonces, dice que para esta evidencia tenemos que leernos el material que se llama propuesta técnica, el material de estudio que está en la plataforma. Entonces, vamos a buscar ese material de estudio. Entonces, ustedes vienen por la ficha que está asignada. Buscan aquí en la actividad de proyecto 2, buscan el material, la que se llama propuesta técnica. ¿Listo? Entonces, le miramos acá y aquí le damos clic en el material. Y aquí ya está nuestro material de estudio. Entonces, vamos a empezar por la introducción. Acá en la introducción hay pues como siempre es costumbre, un video sobre lo que se llaman las propuestas técnicas, que es un video muy cortico de como un minuto larguito. Y ahí pues es una introducción, ¿sí? A qué se hace referencia a las propuestas técnicas que ustedes pues lo van a ver. Y es muy importante que vean todos los videos para que le den la información, ¿listo? Espérenme un segundo, voy a llevarme esta pantalla para este lado para estar pendiente. Luis Miguel, buenas noches, ¿cómo ha estado? Los demás que se han conectado, buenas noches. Bueno, entonces, dice generalidades de la propuesta técnica. Dice, para el diseño, construcción y presentación de la propuesta técnica de servicios de software, se deben considerar aspectos y elementos de suma importancia que dan carácter a la misma y que otorgan tanto al oferente como al cliente seguridad y confianza. Para el éxito de una propuesta técnica se debe tener claridad en aspectos vitales como es las características y necesidades del cliente, la contratación, los costos y presupuestos, estructura lógica de la propuesta y características del software, entre otros. Bueno, entonces, para irnos ubicando un poco más en a qué hace referencia esta generalidad de la propuesta técnica, ustedes ya han hecho unas evidencias relacionadas a el tema de hardware, el tema de costos, ¿cierto? Y aquí, pues, lo que ya está pidiendo es que se formalice, digámoslo así, un poco más el tema de, o de tener algo más formal en el tema de la propuesta técnica, digámoslo allá como un punto final, ¿cierto? O como casi la terminación de la fase de análisis. Entonces, por eso ahí dice que se debe tener en cuenta que para una propuesta técnica, que es básicamente a lo que se debe hacer en esta evidencia, dice que se debe tener en cuenta eso, las características y necesidades del cliente, la contratación, ¿cierto? Entonces, la característica inicial del cliente, pues ya lo hemos tenido en cuenta porque es algo que se ha hecho desde el principio y es analizar exactamente eso, qué es lo que el cliente requiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que el cliente necesita como una solución de software? Ahora estamos mirando el tema de la contratación, entonces, ¿cómo sería ese proceso de contratar? ¿Sí? ¿Cómo sería ese proceso de, digamos, hacer un contrato o un acuerdo entre las partes? ¿De acuerdo? Lo otro, pues, costos y presupuesto, que es algo que ya que ustedes ya lo han hecho.
Entonces está la parte de costos y presupuestos, de cuánto costaría el desarrollar un proyecto, tanto la mano de obra del software, como también el tema de costos de licencia, de funcionamiento, de puesta en marcha. Estructura lógica de la propuesta, entonces ahí ya se habla un poco más de cómo está desglosada la propuesta y digamos cómo va a ser el proceso, ¿sí? De mi contratación o, o del contrato que se va a celebrar. Y características del software, entre otras, que ya pues, son, digamos, qué es lo que el software contiene, cuántos módulos, cuánto tiempo, todas esas cositas, digamos, adicionales que ya se hablan, digamos, sobre el software, que obviamente se viene trabajando o de ella desde, obviamente, desde el principio del proceso de formación. ¿Listo? Dice, en el siguiente recurso didáctico le presentamos las generalidades que debe conocer, comprender y profundizar. Estúdialos atentamente y procura llevar registro en su libreta personal de apuntes. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es el presupuesto. Dice, en los primeros acercamientos con el posible cliente, hay que indagar sobre la capacidad económica de la empresa y con qué presupuesto dispone para el proyecto. Esto con el fin de amoldarse a él o presentar una propuesta económica adecuada a sus recursos. En la realización de esta consulta es posible, por ejemplo, ingresar a la página de rus.org o rues, perdón, .org.com y adquirir un certificado de dicha empresa. Esto evita tratar con intermediarios y tener un concepto del tipo y tamaño de la empresa. Entonces, una de las cosas que se debe tener en cuenta cuando se está desarrollando un software es quién es nuestro cliente, ¿de acuerdo? Porque digamos que no se puede hacer un costo o no se puede cobrar lo mismo a un cliente que es, digamos, una empresa grande o a una persona que, digamos, sea independiente y que apenas está iniciando, ¿sí? Yo le puedo desarrollar un proyecto, pongámoslo así, casi que igual, pero si yo veo con una persona que está iniciando, que pronto tiene su negocio, un negocio pequeño, pues yo no puedo decirle, oiga, es que el software le vale hasta 20 millones de pesos, ¿sí? Y pues obviamente, muy probablemente el software va a valer más que el propio negocio. Entonces, por eso dice que es muy importante que usted analice quién es el cliente para sí mismo cobrarlo. Ese mismo software, podemos decirlo, se lo está solicitando una empresa gigantesca, mejor dicho, que tiene sucursales, que tiene un resto de cosas, y de pronto el software va a ser, pongámosle que casi lo mismo, ¿sí? Usted no va a cobrarle 20 millones, usted puede cobrarle más, usted puede cobrarle 50, 60, 100 millones de pesos. Eso depende muchas veces del cliente. Y también cuando hablamos de clientes, no solamente hablamos de empresas privadas o, digamos, o personas unipersonales, ¿cierto? O empresas unipersonales, creo que es el término, sino que también hablamos a veces de entidades del Estado, ¿sí? O cuando se habla de contratación pública. La contratación pública siempre, una propuesta económica ante una entidad pública siempre va a ser muchísimo más costosa o más alta que a una empresa, digamos, común y corriente. ¿Por qué? Porque es que contratar con el Estado, con empresas, no sé, bienestar familiar, el SENA, Contraloría, cualquier entidad que sea del Estado, siempre conlleva unos costos adicionales, ¿de acuerdo? Se tienen unas cosas, se tienen, digamos, unos puntos adicionales, como ese tema digamos, ¿cómo es que se llama esto? De pólizas, tiene unos costos adicionales, digamos, muchas veces en el proceso de adquirir las cosas. Entonces, eso hace que los costos siempre con una entidad del Estado sean más costosos, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno a veces ve, y no, que es que con el Estado, pues obviamente guardando las proporciones, ¿no? Pero muchas veces usted puede decir, no, es que un computador vale 2 millones de pesos y se lo están vendiendo a X entidad en 6, 8 millones de pesos, ¿sí? Entonces, a veces es por los sobrecostos que conlleva contratar con el Estado, porque el Estado de una vez hace, por ejemplo, unas retenciones, hace unos temas que tiene que descontar porque usted está tratando. Entonces, eso hace que usted no pueda venderle el mismo computador a una empresa privada, que es que el computador a usted le costó 2 millones y usted se lo va a vender en 3 millones. Usted no puede hacer eso mismo con una entidad del Estado, porque si usted lo vende en 3 millones, pues créanme que incluso la va a perder plata, ¿sí? La va a perder dinero porque
automáticamente sobre los 3 millones de un computador le tienen que quitar un resto de cosas, más pólizas, más no sé qué, y por ahí le va quedando a usted 100.000 pesos, digámoslo así, por computador de ganancia, ¿sí? Y usted dice, bueno, es que me costó, me gano 100.000, que un contrato donde usted se echó 3 meses y está ganando 1 millón. Pongámosle que vendió 10 computadores o 50 computadores, está ganando 5 millones. Sí, 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 pues 3 meses, 5 millones para una empresa, pues digamos que como que no vale mucho a veces la pena, ¿sí? Entonces hay que saber manejar los costos frente a los diferentes, y eso es de lo que trata básicamente todo este componente de hoy, ¿sí? El tema de propuesta técnica. Bueno, vamos a avanzar. En el tema de conceptos, aquí ya se acaba. En el tema de conceptos, entonces hay que tener en cuenta conceptos como es contrato, que dice que es un documento legal en el que dos o más partes acuerdan cumplir condiciones, teniendo como contraprestación un fin económico. ¿Listo? Adición del contrato. Entonces, ¿qué es una adición? Una adición que se puede hacer en tiempo y o valor. Si es el valor, solo se puede adicionar hasta el 50% inicial del contrato y nunca exceder ese tope. Entonces, una adición es cuando usted, esto más que todo es un término, bueno, es un contrato, digamos, usted tiene un contrato por 100 millones de pesos y lo contrataron a usted para hacer una obra, un edificio, una casa. Usted hace la casa, pero digamos que a veces le dicen, oiga, es que queremos que usted, no sé, algo adicional, por eso se llama adición, algo adicional, usted haga esto sobre el mismo contrato, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede hacer una adición, se puede acelerar una adición, pero la adición solamente, digamos, se puede hacer hasta un 50% del valor, o sea que máximo la adición se puede hacer por 50 millones de pesos en el caso del ejemplo que estoy dando, ¿de acuerdo? No se puede exceder más de ahí porque la ley no lo permite. ¿Puede ser menos? Sí, se puede ser menos. ¿Listo? Igual pasa muchas veces con un servicio, ¿no? Que es que el contrato cuesta 100 millones para hacer pavimentación de una vía. Ah, pero es que salió que tocaba hacer otro pedacito de la vía. Entonces, se puede hacer una adición por otro monto máximo hasta el 50%. Activos, conjunto de bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Entonces, los activos son todos esos elementos físicos, digámoslo así, que tiene una empresa o tiene una entidad o que tiene una persona. ¿Listo? Entonces son activos. Entonces, digamos, podemos hablar de vehículos, podemos hablar de inmobiliarios, o sea, escritorios, sillas, bueno, todo lo que tenga depende de la empresa a la que se dedique. Pasivos dice conjunto de obligaciones pendientes, tales como deudas no satisfechas. Entonces, los pasivos son todas las deudas. ¿Listo? Obligaciones, o sea, todo lo que le resta a uno, y pues los activos es todo lo que suma una empresa. CDP o certificado de disponibilidad presupuestal, dice, documento que garantiza o respalda la existencia de recursos para atender un gasto específico. Entonces, ese documento, y lo hablo desde mi experiencia, digamos, con entidades del Estado, es un documento donde respalda que la entidad digamos, el monto económico para responderle a usted, ¿sí? Como un contratante de cualquier empresa. Entonces, un certificado de disponibilidad presupuestal es eso, que tiene el presupuesto disponible para digamos, contratarlo o ofrecer un contrato y pues obviamente responder económicamente. Entonces, se llama certificado. ¿Listo? Monetización. Entonces dice, proceso por medio del cual una determinada acción es convertida en dinero. ¿Sí? Termina en... Espera un segundo. Término usado generalmente en redes sociales y plataformas con stream. Entonces, monetización es el proceso de, digamos, de facturación, ¿cierto? O de convertir algo a dinero, una acción, dice acá. Gasto, pues consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Licitación, procedimiento formal por el cual un organismo público demanda obras, servicios, bienes, entre otros, al sector privado. Entonces, una licitación, muchachos, es algo que se presenta en entidades del Estado. ¿Listo? Una licitación, pues digamos, es algo público, es algo que se puede saber, ¿cierto? Entonces es cuando una entidad de Estado solicita, en este caso como dice aquí, una obra, un servicio, algo, ¿cierto? Una compra de algo o prestación de un servicio de algo, para que personas del sector privado
digamos, se presenten o digamos, satisfagan esos requerimientos, ¿listo? Entonces, las licitaciones, pues, obviamente son del Estado, pues, son bastantes, ¿no? Y, pues, depende de la entidad. Entonces, hay licitaciones, pues, por compra de inmuebles, de productos, o por servicios también como tal, ¿de acuerdo? Pero entonces son abiertas, son procesos totalmente abiertos para, pues, obviamente, para transparencia. Y en donde cualquier persona que cumpla los requerimientos se pueda presentar y participar, ¿listo? Y el último término es freelance, que dice que es trabajo o trabajador independiente. Entonces, un freelance es aquella persona o aquella, pues sí, más que todo trabajo o persona, porque todo ese término va enfocado más a una sola persona, no tanta empresa. Una persona que se dedica totalmente independiente. Dice, yo trabajo bajo mis propios términos, entonces contrata aquí, contrata allá, mantiene contratando y pues, como decir, como a veces se dice, pues es su propio jefe. Teoría. Entonces, establecer la relación cordial con el cliente y se permite generar conexiones más cercanas para darse a conocer y descifrar lo que busca el cliente. Eso es lo que ya se ha hecho en este tiempo, ¿no? Identificar a los interesados a los stakeholders, ¿cierto? Identificar las necesidades y conocer el presupuesto. Te dice, el presupuesto es un plan enfocado a cumplir una meta propuesta, el software o entregables. Se representa en valores y términos financieros que se deben cumplir en un cierto tiempo y bajo unas condiciones pactadas. Se debe tener en cuenta estos aspectos. ¿Listo? Y por último, pues estamos hablando de los costos. Dice, también llamado coste, es el valor económico que se cobra por realizar un producto, prestar un servicio o vender un bien. Así se debe tener en cuenta la adquisición de insumos y los gastos que se derivan de la producción, como el pago de la mano de obra, administrativos, etc. En este caso en particular, la estimación del costo del desarrollo de software es un factor sumamente importante en el análisis del proyecto informático y propuesta técnica. Hay que tener en cuenta el esfuerzo, costo y tiempo de las actividades que se realizarán en el proyecto. Eso es clave, ¿no? Lo que dice ahí en este punto. Para estimar el costo, más que todo se tiene que tener en cuenta es el esfuerzo. O sea, el esfuerzo es qué tanta dedicación se va a tener y el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, si, digamos, hablando de términos de software, si se va a hacer un software, yo lo voy a hacer, una sola persona lo va a hacer, eh, pues digamos que siempre tiene que sumar, bueno, ¿cuánto tiempo cree? Y eso es un término que se lo dando, ¿qué? Se lo dando, primero que todo, saber qué es lo que requiere la persona o la empresa a la cual se le vaya a hacer el software. Y ya más o menos uno sabe cuánto se puede estar demorando. Yo siempre, algo que siempre, eh, digamos, explico o que hay que tener muy en cuenta es que siempre el tiempo que uno, digamos, como determina, no va a ser el tiempo exacto que uno va a hacer las cosas. Para eso, bajo ese tiempo que uno determina que se puede demorar haciendo un proyecto, siempre hay que colocarle por lo menos que un 20% más del tiempo que usted se dedique a eso, ¿sí? Eh, por ejemplo, si usted dice, no, es que un software me demoro 3 meses haciéndolo, yo siempre recomiendo que coloque 4 o hasta 5 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre uno va a ver las cosas más fáciles de lo que parece, ¿sí? Porque uno no tiene en cuenta todos los contratiempos que se puedan presentar, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor que usted tenga tiempo de sobra, ¿cierto? Y no estar diciendo, no, es que cumplí unos 3 meses, ay, no, qué pena, deme 8 días de plazo, que es que se me dañó el computador, ¿sí? Y usted no tenía previsto eso, por ejemplo. O, bueno, se entró un virus y me borró todo el proyecto, usted no tenía previsto eso. Entonces, es mejor siempre tener, digamos, un tiempo adicional. Yo siempre coloco un 25 a 30 o 40, eso depende. ¿De acuerdo? De más a lo que uno inicialmente cree que se puede demorar haciendo el proyecto. Porque siempre, 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 siempre va a haber contratiempos y eso va a hacer que el tiempo que uno haya estimado sea mayor. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Al planear los costos, tengan en cuenta, por ejemplo, el tamaño del software que se realizará, el tiempo estimado de producción, que es lo que les estoy diciendo. ¿Se realizará el trabajo por módulos? Es otra pregunta. ¿Se necesitará contratar personal de apoyo para la producción y o soporte? Otra pregunta. ¿Cómo se hará soporte técnico? Otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Presencial o remoto?
¿Se necesita adquirir equipos tecnológicos? Es otra pregunta. Entonces, esas son cosas que se deben de tener en el costo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los módulos es porque si se trabaja por módulos, por entregarles, digamos, más pequeños, que se deja pactado en el contrato que se va entregando por módulos y se va poniendo en marcha, pues obviamente es como pequeños periodos donde tengo que sacar tiempo para, digamos, poner en marcha, capacitar, revisar que funcione, mientras eso tengo que seguir con el proyecto, entonces es una demora. Lo otro ahí también es que se dice que si se necesita contratar a personal para hacer, entonces si necesito más personas, pues eso es un costo adicional, ¿no? El salario de esa persona más lo que conlleva de pronto todo el tema salarial, de afiliaciones, liquidación, todo lo que tenga que ver con eso. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ahí tiene que también ver un costo adicional. Y algo muy importante que está ahí es eso que dice que si se dará soporte técnico, ¿por cuánto tiempo presencial o remoto? Es importante que siempre en un contrato se deje claro el tema del soporte, ¿de acuerdo? Del proyecto. ¿Por qué? Porque no podemos decir solamente, no, es que vamos a dar soporte. Sí, bueno, ¿y por cuánto tiempo? ¿Es presencial o es virtual o remoto? Y eso es clave, porque, les pongo un caso, si usted no dice cuánto tiempo, pues usted lo pueden tener años ahí, ¿sí? Entonces usted, imagínese, usted están dando soporte constantemente por años a un software. Sí, es muy complejo porque pues prácticamente va a tener es pérdidas, ¿no? Pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero también por costos de lo que usted debería estar haciendo, mientras está dando soporte, pues puede estar haciendo otra cosa. Y lo otro es si va a ser presencial o remoto. Entonces, otro ejemplo, si usted dice presencial, digamos que usted está en Bogotá, una empresa lo contrató a usted para que le hiciera un software para diferentes sedes, y una de las sedes queda por allá pongámosle que tenga una sede por allá en Barranquilla, tengo una sede, por ejemplo, en Villavicencio, tengo otra sede por allá en Cali, y usted no estimó esos costos, y usted dejó en el contrato que usted iba a hacer soporte o capacitación presencial, por ejemplo, y usted pensando que solamente la empresa era Bogotá. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que usted como ya hizo una propuesta económica, usted no estimó esos costos, ¿de acuerdo? Entonces, le toca a usted sacar de su propio bolsillo, o sea, está perdiendo dinero, para trasladarse, para hoteles, para todo el tema. Entonces, eso es algo que se debe tener muy en cuenta o se debe tener muy en claro a la hora de eh, presentar una propuesta económica, ¿de acuerdo? Y obviamente, si va a ser, de pronto el cliente le dice, no, sí, es que yo necesito que usted esté allá, que usted los capacite. Bueno, entonces eso entra dentro de los costos del proyecto, ¿de acuerdo? O sea, se coloca ahí otro rubro donde diga costos por soporte, costos por capacitación, tanto, 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 tanto. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que son claves porque ya cuando es algo que está firmado, algo que es legal, pues obviamente ya es muy difícil ya, digamos, tratar de cambiar esos términos. Lo que está escrito es lo que vale, como dice el dicho. ¿Listo? Pasamos a la propuesta técnica. Dice, la propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente, en este caso son ustedes, en el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente. El contenido o formato de una propuesta puede variar según la empresa que lo solicita, si es privada, gubernamental, fundación u ONG. En estos casos se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de la empresa. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Entonces, la propuesta técnica es aquel, digamos, documento que una empresa, cuando requiere algo, expide para decir, mire, lo que nosotros requerimos es, pongámoslo en términos de hardware, necesitamos 10 computadores, necesitamos 5 impresoras, necesitamos, no sé, pongámosle muebles, necesitamos 10 escritorios, necesitamos 10 sillas, pongámosle en esos términos. Ese es el documento, ¿cierto? Esa es, digamos, la propuesta técnica que la empresa expide para que los interesados, en el caso de ustedes, digamos, sepan qué es lo que la persona o la empresa en este caso requiere. ¿Listo? Y obviamente eso se presenta en términos privados, gubernamentales, o sea, cualquier entidad básicamente hace eso. ¿Listo? Y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar eso que nosotros vamos a presentar, ¿cierto? Nuestra propuesta se tiene que adaptar a la propuesta técnica que ellos tienen, ¿de acuerdo? Que sea acorde
a lo que ellos estén solicitando. Si usan el término de software, pues básicamente una propuesta técnica va a decir, requiere, no sé, solución informática, o se requiere software para el manejo y control de entonces, control de no sé, inventario, control de personal, control de no sé qué, Obviamente ellos lo van a decir en unos términos muy generales, ¿de acuerdo? Pero bajo esos términos es que uno tiene que analizar o uno debe presentar su propuesta. ¿Listo? O sea, hay que tener muy en claro eso. Estructura, dice. Cuando se tiene el insumo principal, que es toda la información requerida y analizada, se empieza a estructurar la propuesta que se debe tener en el siguiente esquema. Entonces, cuando dice que se tiene toda la información, pues es básicamente todo el proceso que se ha hecho de levantamiento de información. Y bajo eso es que ya se empieza a hacer la propuesta, o sea, ya ustedes empiezan a hacer una propuesta para presentarla. Entonces, dice acá que se debe tener en cuenta, pues, primero salud y presentación, ¿cierto? El alcance de la propuesta, entonces el alcance de la propuesta es, digamos, el alcance de la propuesta es satisfacer los requerimientos según el pliego de peticiones o según la propuesta, ¿sí? Que es cumplir lo siguiente. Entonces, ese es el alcance de la propuesta, satisfacer una necesidad. Opciones de la propuesta de trabajo. Entonces, ojo, en esta parte es importante porque muchas veces, cuando hablamos de software, bueno, en términos de hardware también, muchas veces es recomendado, o recomendable, perdón, presentar varias propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo y algo que ya habíamos hablado en otras sesiones anteriores. Digamos que una empresa requiere los computadores, 10 computadores que estamos hablando, ¿sí? Y ellos en la propuesta dicen que son las fichas técnicas que ustedes ya habían hecho anteriormente. Ellos dicen, se requiere computador con procesador de, no sé, de 12 gigas de RAM, con procesador de 3 GHz, con tarjeta, no sé, tarjeta gráfica de 4 gigas de RAM, pongámoslo hasta ahí, y un disco duro de 1 terabyte, o sí, 1 terabyte en estado sólido, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes, que son la empresa interesada, dicen, mire, estos están necesitando acá estos 10 computadores, ¿sí? Y ustedes lo que hacen es buscar, pues obviamente, para esas necesidades, hay varios computadores que se pueden adaptar a esas necesidades. Acá hay algo clave. Un computador, por ejemplo, en esos términos, un computador que, ¿cómo se dice? Que cumpla con los requerimientos, es un computador que cumpla con eso o más. ¿Listo? No un computador que cumpla con eso o menos. Si cumple, perdón, si no cumple o es menor a esa capacidad, pues no va a cumplir. Tiene que ser lo mínimo es eso o más. Entonces, por ejemplo, usted puede presentar un computador que tenga, no sé, pongámoslo en términos de ejemplo, 4 GHz de velocidad, pongámosle que el computador tenga 16 de RAM, pongámosle que el computador tenga 2 teras de disco duro, ¿sí? Si usted lo quiere presentar y usted ve que económicamente, porque usted más o menos sabe cuánto es el costo del contrato, ¿no? El costo le dice, no, es que para esos 10 computadores, digamos, la empresa le dice, hay, pongámosle 100 millones de pesos, o sea, uno dice más o menos 10 millones por computador, listo. Y usted dice, ese computador yo lo compro en 6 millones, ¿sí? Puesto aquí en Colombia, no sé qué, lo pongo allá, lo entrego, me salen 6 millones 500 con el costo de envío y cuesta, bueno, Entonces dice, me estoy ganando 3 millones y medio más impuestos, digámosle que me gano 2 millones por computador. Entonces dice, vale, yo puedo presentar esa propuesta técnica. Pero usted también puede encontrar otro computador que vale 4 millones y viene exacto a lo que piden. Tiene 3.6 de gigahertz, tiene 12 de RAM, tiene 1 tera. Y usted dice, también lo puedo presentar. Eso ya depende de ustedes. Eso ya depende de la empresa cómo ven la propuesta. Pero entonces a lo que voy es que siempre va a ser lo mínimo hacia arriba. O sea, lo mínimo que pone la empresa hacia arriba. ¿Listo? Entonces, en ese caso, una empresa puede presentar hasta 2 propuestas o más, ¿sí? Puede presentar una propuesta que es, como le digo, como la económica o una más alta, ¿de acuerdo? Cotización, bueno, sigamos, cotización por cada propuesta presentada. Entonces, ya cuando, digamos, la empresa dice, es que necesito esto o necesito este software, pues lo que se hace es que se presenta, ustedes que son los que van a participar, digámoslo así,
Ustedes son los que presentan esa cotización, ¿de acuerdo? Yo les pongo un ejemplo de un proceso que yo tuve con el SENA hace ya unos 6 años, que incluso de ahí fue que les mostré hace la clase pasada una ficha técnica, que fue un proceso de modernización de ambiente. Nosotros vivimos todo este proceso que les estoy comentando acá. Por ejemplo, nosotros dijeron, bueno, más o menos es tanto el presupuesto, ¿qué vamos a hacer con ello? Entonces nosotros dividimos el presupuesto en un tema de adecuación del ambiente, no sé qué, y obviamente también la compra de unos computadores, unos equipos, nosotros compramos un resto ahí de, metemos como en la lista. A mí me tocó, digamos, una de mis tareas fue conseguirme empresas que me hicieran la cotización sin compromiso alguno, ¿sí? O sea, yo le decía, mire, señor, necesito por favor que me mande la cotización de esto, ¿de acuerdo? Y me tocó contactarme con una empresa de divisiones de vidrio, decirles, miren, necesito esto, necesito que me envíen una cotización, pero son cotizaciones sin ningún compromiso, o sea, no hay ninguna obligación. Entonces, ¿por qué? Porque sabiendo más o menos cuánto costaban los computadores que se requerían, podíamos saber cuántos computadores podíamos pedir. En este caso, el SENA, dentro de sus digamos, procesos, en ese tema eso es de CENOVA, en tema de investigación, hay esta investigación que se llama modernización de ambiente y nos daban, ya ni me acuerdo en cuánto era el monto, ¿sí? Creo que era como 1.000 millones de pesos, algo así era el tema, o bueno, me estoy pasando, 300 millones creo que era el monto que nos podían dar a nosotros. Entonces yo teníamos, digamos, ese valor, entonces yo decía, bueno, pues con este valor se va más o menos tanto en modernización, se va tanto en computador, entonces ahí mismo nosotros lo que hacíamos, porque teníamos un monto fijo, era saber cuántos computadores podíamos colocar, ¿sí? La necesidad de nosotros no fue tanto decir, necesitamos 10 computadores, sino decir, bueno, tenemos tanta plata, uy, podemos pedir 10 o 15 o 20, ¿sí? Entonces ahí fue, así fue que organizamos, digamos, la lista, pues teniendo un costo estimado de más o menos cuánto puede costar cada cosa. Y así se lanzó lo que se llama el pliego de peticiones o lo que se llama la propuesta técnica o más bien los términos de referencia. O sea, ahí es donde nosotros ya, o el SENA más bien publicó el siguiente contrato, o el siguiente eh, pliego de petición, que es donde la empresa, en este caso la entidad dice que se necesita esto, y pues ahí es donde ya las empresas empiezan a presentarse bajo esa propuesta, ¿sí? Nosotros más o menos nos tocó analizar y revisar más o menos unas 20 propuestas de diferentes personas, empresas, que se presentaron a ese contrato, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que va por acá diciendo. Dentro de ese pliego está pues obviamente pues, la solicitud de cotizaciones por parte de cada uno, que es lo que presenta cada uno, las condiciones de forma de pago, y ahí por ejemplo la entidad le dice a usted cómo le va a pagar, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno ve por noticias que dicen, no, es que al contratista le dieron un anticipo del 20, o a veces uno escucha el 20, el 30, el 40 o el 50%, porque eso está dentro de la ley, que en muchos contratos se puede dar un anticipo, especialmente cuando son obras, cuando son, por ejemplo, obras de pavimentación, eso porque, pues obviamente muchas veces el contratista dice, listo, yo me gané el contrato, pero no tengo la plata para iniciar, ¿sí? O sea, tengo de pronto la maquinaria, tengo el personal, tengo todo, pero no tengo, digamos, dinero para empezar a pavimentar. Entonces le dan un anticipo, ¿cierto? Y el anticipo es con el cual la persona puede empezar o el contratista puede empezar. Y ya depende, y eso es lo que va colocado, cómo va a ser el resto de pagos, ¿sí? Cuando son obras muy extensas, generalmente los pagos son periódicos, ¿sí? Por entregable. Entonces, no, cuando usted vaya al 40% de la obra o vaya al 50% de la obra, le damos otro anticipo, digamos, del 20 o el 30%. Y cuando ya entregue la obra, pues le entregamos el 20% restante, ¿sí? Eso ya depende. O en el caso, digamos, de la experiencia, eso fue un solo pago, ¿no? Porque ellos, digamos, colocaban los estos. O bueno, la verdad no me acuerdo porque eso ya es algo más de tema jurídico. Yo, por ejemplo, nosotros éramos los expertos técnicos, pero ya el tema jurídico ya ni sé cómo fue, pero pues eso ya fue allá el abogado, eso ya fue allá el tema. Entonces no sé si ellos les habrán dado anticipo o algo. Pero lo que sí sé fue que, obviamente, lo que se compró
En cuanto al tema de hardware, obviamente lo entregaron todo completico una sola vez y ya, ¿sí? Y en el tema de ecuaciones, pues eso sí fue una obra que se hizo normal de adecuación, ¿sí? Entonces, fue una obra de adecuación de vídeos y todo ese tema. Conclusiones y despedida. Entonces, ahí es donde usted dice, no, la conclusión es que, no sé, esto es para prestar de servicios, no sé qué, agradecemos, por favor, agradecemos por tenernos en cuenta, cosas así. Eso es un documento muy formal, ¿sí? Que se debe presentar como tal en esa propuesta. Listo. Términos de referencia, dice, es el documento que realiza una empresa, que es a la que estaba hablando ahorita, en el que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas que las presenta y se las presenta a una empresa, perdón, o al experto informático para darle solución. Dice, los términos de referencia sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requiere contratar y para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerán dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada. Eso es a lo que voy. Entonces, los términos de referencia, o a veces le llama pliego de peticiones, es eso, es el documento. O sea, eso ya va documentado donde dice la empresa, dice, requiere un computador, o requiere 10 computadores, una impresora, o un carro, o prestación de servicios de esto, de traslado, de poda, de mantenimiento, lo que sea. Algunos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta en relación a los términos de referencia son servicio requerido. Dice, los términos de referencia incluyen el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa. Los objetivos que se espera lograr con la contratación. En algunos casos se describen las especificaciones técnicas de la solución informática, que es lo que yo les dije que nosotros presentamos. Los requisitos del contratista, en este caso los requisitos del contratista es muchas veces la experiencia. Sí, a veces se dice, mire, por ejemplo, en el caso del contrato de la experiencia que les comentaba, los contratistas deberían de tener cierta cantidad de experiencia en tiempo y en monto, ¿sí? ¿Qué significa eso? En tiempo, que la empresa debería tener una antigüedad, por ejemplo, de 2 años, mínimo, creo que era lo mínimo que se pedía. Y en monto, que todos sus contratos, o sea, todos los montos de los contratos que ellos habían ganado, sumara, no sé, 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, ellos, si todos los contratos sumando, es que mira, acá yo tuve un contrato de 500 millones, aquí tuve un contrato de 200 millones. Entonces, si ellos al sumar todos sus contratos sumaban más de ese valor, se podían presentar. Si no, no se podían presentar. ¿Por qué? Porque eso da garantías de que es una empresa que ya tiene experiencia, que ya es una empresa que, digamos, cumple con... Y bueno, hay otra cosa que se les pide ahí, ¿no? Pero es eso. A veces se pueden unir las empresas, eso tiene varias cosas. Incluso hay empresas que no cumplen, entonces se unen con otra, suman experiencia y se pueden presentar. Todo eso va en los términos de referencia, si se permite o no se permite. El tiempo de ejecución del contrato, ¿cierto? Entonces, el contrato va por 5 meses, el contrato va por 3 meses, el contrato va por lo que sea. Y las condiciones de pago, que es lo que la empresa dice, se va a pagar un anticipo de tanto, se va a pagar así, 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 como sea el caso, ¿listo? Bueno, algo que se me olvidaba que es importante, que decía el tema de escribir las especificaciones técnicas, es eso que les decía a ustedes en unas sesiones anteriores. Las descripciones no tienen que llevar marca. Por ejemplo, en el caso de nosotros no, cuando colocamos los equipos, no podíamos colocar ninguna marca. Nosotros no podemos decir computador con procesador Intel, porque ya de una vez estamos, digamos, afectando la libre competencia, ¿sí? O computador Asus, o monitor tal, o bueno, digamos lo que se fuera a pedir, ¿sí? Entonces no puede tener marcas, se puede colocar referencias y algo que nosotros aprendimos en ese proceso es que, claro, a veces uno para evitar que el proveedor le coloca a uno un computador que no es, por ejemplo, en el caso de nosotros queríamos unos computadores gamer que fueran como desempeño gamer para las fichas de videojuegos, para el desarrollo de juegos. Pero entonces era un problema porque los requerimientos nosotros podemos decir, no, esos computadores que digamos pueden ser clones, ¿sí? Y obviamente no van a hacer lo mismo, o pues digamos que no van a cumplir. Entonces, ¿qué nos decían nosotros? O por ejemplo, yo que aprendí, me decían, mire, usted no puede poner marcas, pero coloque características que usted sepa que solamente el equipo que usted quiere lo cumpla. Una característica general. Entonces, claro, nosotros buscamos en los computadores, eran unos Hewlett Packard Omen, eran estos equipos, más o menos les muestro, de escritorio.
eran estos computadores son los que se pidieron, unos Omen X. Entonces, nos tocó buscar en las fichas técnicas de esos Omen alguna característica y pues obviamente eso no garantizaba que no nos pudieran presentar otro computador, ¿sí? No, pero nosotros buscamos que tuviera no sé qué, un tema ahí como de entradas. Esos computadores tienen varios aquí temas para discos, tienen por atrás un tema de conectividad de varios puertos, bueno, y así, digamos, se cumple con la ley, que es no colocar marcas, pero nosotros ya enfocamos para que, digamos, el proveedor no nos fuera a colocar un equipo, o no nos fueran a proveer de un equipo que no fuera lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, mire, ese computador, por ejemplo, ese computador me costaba como 8 millones. Entonces uno más o menos sabe que el presupuesto es para eso. Pero ¿qué pasa? Que si uno coloca muy general, si uno deja muy general, le pueden estar metiendo en un computador de 1 millón. Perfectamente. Entonces te van a ganar 7 millones de pesos en un computador. Entonces no. Entonces por eso hay que también garantizar lo que uno quiere y ser muy específico en esos términos sin nombrar marcas, ¿sí? Entonces eso es algo porque, o sea, es algo que nos beneficia hacer digamos, las fichas, en este caso los técnicos, los términos técnicos de esas fichas o las descripciones técnicas muy específicas para que no nos fueran a colocar o a proveer de un equipo que no cumpliera con las expectativas, ¿sí? Que eso es muchas veces lo que pasa cuando dicen, no, es que ya compraron, no sé, el Estado compró unos computadores, pues los computadores salieron malos. Pues ahí sí no es culpa no es culpa del proveedor, muchas veces es culpa de la empresa, ¿sí? Que no hizo bien las fichas técnicas y pues la empresa siempre va a buscar cuando se gana un contrato cumplir con la mayor cantidad de ganancia posible, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Es eso. Bueno, estructura del documento, dice. La estructura del documento eh, debe tener, o sea, esos términos de referencia deben de tener una justificación, un alcance de servicios, un perfil de la empresa a contratar, que es lo que digo que deben de cumplir, y condiciones contractuales, ¿listo? Que son pues como la letra pequeña que se dice. Cuando la empresa es nueva, dice, cuando una empresa es nueva y no maneja los términos de referencia, o sea, las empresas que requieren, lo que el experto informático debe hacer es acordar una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholder y hacerles preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, servicios que prestan y en qué sector económico están. Entonces, esto, pues obviamente ya no estamos hablando de una entidad del Estado, sino que estamos hablando de una empresa común y corriente que está empezando, ¿sí? Entonces, y que de pronto no necesita tanto papeleo para adquirir algo. Entonces, pues muchas veces una empresa dice, bueno, estamos empezando, somos nuevos, pero igual vamos a comprar 100 millones de pesos en equipos. Entonces, muchas veces lo que se hace es reunirse, digamos, con expertos, entonces, pues mirar, digamos, que la empresa que está interesada, eh, igual, uno puede recibir varias cotizaciones y pues uno lo que puede hacer es analizar esas empresas, cómo están, antigüedad, temas de qué contratos han celebrado, o sea, algo muy similar, pero pues es un poco más informal porque no es con el Estado, son, digamos, empresas particulares, ¿listo? ¿A qué se dedican las empresas? ¿De acuerdo? ¿En qué sector económico están? Porque eso también es algo que pasa mucho. Hay empresas que cumplen, por X o Y razón cumplen y terminan, no sé, ganándose un contrato de computadores y usted hoy mira, la empresa se dedica a, a mantenimiento de carros y ha pasado, ¿sí? Entonces, esas son cosas que a veces no se pueden manejar o a veces por desconocimiento, bueno, no sé, no lo tienen en cuenta. Entonces, por eso muchas veces también saber a qué se dedica la empresa, ¿listo? Pero eso más que todo son para casos de empresas nuevas, que usted, digamos, dice, bueno, yo voy a invertir un monto grande, vamos a comprar 100 millones de pesos en computadores, pues al menos quiero saber la empresa, de qué se trata, ¿no? Entonces, es eso. Y lo otro dice dialogar sobre el presupuesto. Dice, en la mayoría de las ocasiones y en búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución de software. Asimismo, sobre la matriz DOFA de la empresa para tener claras sus necesidades y ofrecer los servicios adecuados en una propuesta técnica. Bueno, esto es, digamos, ahí como en términos generales. Elaboración de la propuesta técnica dice, es necesario entonces recordar que se debe tener una papelería adecuada que represente el negocio. O sea, ustedes deben de tener una papelería bonita,
con su nombre de la empresa, con el logo, con el NID, todo lo que tenga, ¿sí? En formato físico o digital. Debe contar con un diseño sobrio pero atractivo. El documento debe tener un encabezado en el cual debe ir el nombre de la empresa, el NID o el nombre de la empresa que trabaja como freelance. Si ustedes van a trabajar como freelance, Esto debe ir acompañado del logo. En el pie de página debe ir la dirección de la empresa y datos de contacto como el número de teléfono, correos, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Se debe tener en cuenta como insumos principales los términos de referencia o la entrevista al momento de elaborar la propuesta. Entonces, cuando ustedes reciben los términos de referencia, ustedes sobre eso pues tienen que colocar, ¿sí?, lo que ustedes van a proporcionar. ¿Listo? Si el término de referencia dice, se requiere solución informática para manejo y control de personal en las instalaciones de un hospital. Entonces usted coloca ¿qué va usted a proveer? El desarrollo, ¿cierto?, de una solución informática que cumpla con los requerimientos de manejo y control en el personal. ¿Listo? Tiempo estimado. Entonces, tiempo estimado van a ser de 8 meses, por ejemplo. Costo. El costo va a tener un costo de ¿sí? Obviamente eso, y aquí es donde yo hago un paréntesis muy grande, eso generalmente no toca pasar tanto tiempo, ¿cierto? Porque obviamente un cliente, una persona lo contacta a usted, oiga, necesito un software, pues en ese momento muchas veces el cliente le va a decir a usted cuánto me cobra o cuánto me cuesta ese software. Y obviamente el cliente no le va a decir a usted, no, espéreme 6 meses y en 6 meses le doy el valor. Ni usted tampoco va a invertir, ¿cierto?, 6 meses para que la persona le diga, ay, no, yo voy a buscar con otra persona, ¿sí? No había visto la pregunta de... bueno, la acabo de enviar. ¿Hay alguna ley que obligue a las empresas a abrir licitaciones para compra de equipos cuando son grandes proyectos o lo pueden hacer internamente sin inconvenientes? No, sí y no. Sí hay una ley, en este momento se me escapa, bueno, no la ley, sino el monto. Hay veces que una entidad del Estado puede comprar directamente, pero cuando eso se llaman contratos de mínima cuantía. Pero la verdad es un valor muy, muy pequeño, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando una empresa dice, oiga, se dañó un computador acá y pues es importante, necesitamos comprar uno rápido. Entonces, se puede hacer una aceleración directa. O sea, directa es que, oiga, pásenme la cotización, a llamar directamente a una empresa, pásenme una cotización, mañana la apruebo para que me esté colocando el computador aquí. Eso es un valor de mínima cuantía, así se llama el término, pero ya cuando se pasa cierto monto, sí o sí tiene que ser licitación. O sea, si ya lo hace directamente, pues ahí lo que está haciendo es, obviamente, un tema ahí grave de corrupción o algo así, ¿no? Entonces, hay un valor de mínima cuantía que es algo muy, muy, muy mínimo, ¿sí? No me acuerdo cuánto es en ese momento, pero buscarlo, pero sí es un valor muy mínimo. Entonces, sí se puede en ciertos casos, pero ya cuando supera cierta cantidad, sí, ya sí o sí licitación, ¿sí? Y no puede ser adjudicada, como se dice aquí en Colombia, a dedo, ¿no? Tiene que haber un proceso legal, porque si se adjudica a dedo, dice, no es que se lo ganó tal, pues obviamente ahí va contra la orilla, y ahí es donde pues llevan a la gente a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas en ese tema, pero es muy interesante. Bueno, en cuanto al tema de la elaboración de la propuesta técnica, yo les estaba diciendo algo que me olvidó. Les dije que iba a hacer una paréntesis muy grande en esto. Que los tiempos, que yo les estoy diciendo que los tiempos, uno no va a esperar que pase tanto tiempo para uno darle el costo. Entonces, en este caso, muchachos, bueno, ustedes ya están desarrollando software, lo que hay que hacer es hacer un análisis rápido de los requerimientos. Por eso, digamos, es importante el tema pues, de procesos, el tema de hacer una identificación de procesos, que puede hacerse por medio de una entrevista, por medio de algún tema de levantamiento de información, y usted es, digamos, poner muy rápidamente, bueno, ¿sí? Usted, por ejemplo, digamos, si usted lo llama a alguien, usted le dice, bueno, sí, reunámonos tal día para analizar cuál va a ser el proyecto. Entonces se reúne y le dice, bueno, ¿qué requiere? Usted empieza a tomar nota. Eso es, usted le pregunta, está haciendo una entrevista. Listo, ok. O sea que usted, por ejemplo, yo siempre
lo que hago es colocar, tomar nota y aclarar. Ah, bueno, entonces el software va a tener esto, 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 esto y esto. Sí, listo. Sobre eso, le voy a enviar una propuesta, que es lo que se está hablando acá. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso, así como está tal cual, se envía una propuesta. Entonces, la propuesta es desarrollo, no sé qué, ta. Yo no sé si tenga, que ya estuve borrando esos archivos. Precisamente tenía un tema de propuestas técnicas. Yo creo que eso lo borré. Vamos a buscarlo por acá. Si tengo de casualidad una copia de eso. No, no tengo así propuestas que yo haya enviado. Propuesta técnica, rúbrica, no. No, no tengo así una que yo haya enviado formalmente. Pero sí, o sea, uno envía ahí, como dice, como está tal cual acá, como dice en el material. Como dice aquí, tal cual aquí. Entonces, uno envía un valor, de pronto en el correo lo tengo alguno o en el WhatsApp de pronto. Un valor, uno pone los tiempos, pone temas, por ejemplo, de capacitación, cuánto tiempo va a ser, ¿qué? De soporte técnico, cuánto va a ser, cuánto tiempo se va a demorar, cómo hacerlo. Todo eso como está aquí, como lo estoy diciendo, es que se hace tal cual. Entonces, ¿cómo hace uno para calcular un costo de eso? Entonces, bueno, realmente eso lo va dando la experiencia. O sea, en ese momento, pues de pronto es muy difícil que ustedes den un costo, pero eso lo va dando la experiencia a uno mismo desarrollar. Entonces, por ejemplo, le digo, si uno me dice, no, es que les pongo un caso. Una empresa me dice, ese que le estoy diciendo de ingreso de personal a hospitales. Yo lo primero que haría al momento de reunirme es ir a averiguar, bueno, cuántas personas, aunque es una pregunta que muy poco me da valor, pero yo le diría, bueno, ¿cuántas personas manejan? No, son tantas, listo. ¿Usted tiene sucursales? ¿El software va para sucursales? Por ejemplo, le preguntaría, ¿sí o no? Sí, pongámosle que sí, listo. ¿Cuántas sucursales tiene? 3, listo, 3 y esta principal 4. ¿Usted qué quiere que el software le haga? No, que es que quiero saber cuándo ingresen y cuándo salen. Listo, entonces ingreso y eso. ¿Qué información quiere que usted le dé? ¿Quiere que le dé un informe mensual? ¿Quiere que le dé alguna gráfica? ¿Quiere que le dé qué? No, listo. Hay que enviar notificaciones, hay que enviar correos. No, listo, ok. ¿Quién va a manejar el software? ¿Hay un área administrativa que maneje eso? Sí, va a manejarlo el señor de sistemas, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Va a haber más personas que van a ingresar al software? Solamente sí o no. ¿Sí? Son preguntas que ya uno por experiencia más o menos sabe por dónde va el tema, ¿de acuerdo? Que eso era el tanto, pues a muchos les corregí, no era decir, ay, ¿cómo cree usted que va a ser el software? No, porque el señor ni sabe cómo hacer el software, le tengo que preguntar es cómo funciona, y básicamente las preguntas van dirigidas es a conocer cómo funciona el hospital, ¿sí? Puedo preguntarle si van a existir diferentes niveles de acceso, si se puede restringir el acceso, si digamos, el acceso va a ser por tiempos para que se bloquee o no se bloquee, cosas por el estilo. ¿Sí me hago entender? Digamos que listo, ya tengo todo eso. Entonces yo ya puedo sobre eso pensar y decir, bueno, esto se puede gastar uno, más o menos yo le colocaría a tiempo completo de horario de oficina, una sola persona, que puede estar gastando unos 4 o 5 meses. Entonces, yo le digo a la persona que me va a gastar 8, ¿sí? En desarrollo. ¿Cuánto puede costar eso? Pues 8 meses, póngase su sueldo. Es usted solo. Entonces, no, mi sueldo es de... No, pues tampoco va a poner un sueldo de 20 millones, ¿no? Póngale que se haya de poner un sueldo iniciando de 2 millones, siendo bajito, 2 millones, 2 millones 500. Entonces, 2 millones eh, a 8 meses son 16 millones, ¿no? Más o menos. Si la empresa es grande, yo le puedo estar cobrando los 16, ¿sí? Si la empresa es pequeña, usted dice, no, es que es pequeñita, son una empresa nueva, no sé qué, pues como que salen poniendo por ahí 12 millones, 11 millones por bajito. O sea, ya de ahí no me puedo bajar, porque ya estaría yo perdiendo plata. Y sabiendo que más o menos en 4 meses tengo que estar sacando el producto, ¿de acuerdo? Entonces, así es que más o menos uno puede hacer un cálculo rápido, muy informal, digámoslo así, pero que le da uno, ¿por qué? Porque como le digo muchas veces, el cliente le va a decir a usted, bueno, ¿y cuánto me cobra? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Y usted no le puede decir, no, espérame unos 2 meses, en 2 meses analizando toda la información y todas las variables y todo eso, pues puedo darle un valor. No. El cliente básicamente al otro día le está diciendo que le envíe la cotización,
porque generalmente esos productos los necesitan ya, de ya para allá, ¿sí? Entonces, así es. Entonces, eso es lo que dice acá. ¿Listo? Bueno, acá hay un video que es muy bueno, para que por favor lo vean, elaboración de la propuesta técnica. Y ya en esta última parte dice validación de la propuesta técnica. O sea, ya ellos cómo revisan. O sea, la empresa que recibió las, digamos, de ustedes, digamos que cada uno envió una propuesta. Entonces, ¿cómo ellos hacen la validación? Dice, la comprobación y análisis de la propuesta de servicios de software estará mediada y determinada por aspectos relativos a la normatividad, a la contratación o licitación, a las garantías de efectividad de la propuesta misma, entre otros. O sea, todo obviamente bajo la ley, ¿no? Como ellos se hayan propuesto. A continuación, le presentamos los elementos más relevantes que afectan directamente el proceso de validación de una propuesta técnica. Aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante que a mí me pasó con la experiencia de la modernización, y es que cuando ya nosotros revisamos de las 20 propuestas, quedaron como 8 más o menos que cumplieron, ¿no? Que cumplían con todo, con las cotizaciones y todo el tema. En el SENA hay varias formas de mirar quién va a ser el que, digamos, se va a adjudicar el contrato, quién se va a ganar el contrato. Pero en ese caso hicieron algo que se llama subasta inversa. Yo nunca conocí, me parece muy interesante cómo fue el proceso. El proceso de subasta inversa era que los que quedaban los convocaban a la reunión en el día que se iba a adjudicar el contrato, y básicamente lo que ellos tenían que hacer era pasarla, o sea, como todos cumplían, cualquiera se podía ganar, les decían, bueno, pásenme bajo eso, todos cumplen, todos, digamos, tienen que pasar una propuesta económica. Yo no me acuerdo si era secreta o no, no me acuerdo, la verdad, eso porque no estuve, me contaron cómo fue el proceso. Pero entonces no me acuerdo si era secreta o era pública, y ellos tenían que pasar un valor económico, y el que menos, por eso se llama subasta, el valor sí, el valor más bajito era el que se quedaba con el contrato, ¿sí? El que más bajito. Entonces, claro, ahí ya las empresas empiezan a decir, uy, no, yo por bajito tiene que ser tanto. Entonces, colocar, otra empresa puede decir, no, yo puedo irme. Entonces, ellos miraban ahí y decían, y ellos ahí, pues, creo que sí era secreto, y después como que colocaban, mire, esta empresa puso tanto, esta empresa puso tanto, 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 y mire, esta empresa, digamos, fue la que menor valor colocó, y ella es la que se queda con el contrato. Y listo, así celebraban el contrato en la subasta inversa. Creo que era culto. No sé las otras formas de selección cómo van a ser, o si piden la económica, pero pues ya me parece interesante porque aún así creo que sobró algo de plata, y lo que se hizo fue pedirle más equipos, o sea, al proveedor, ¿sí? Como era un monto fijo que le ha hecho usted inicialmente, entonces lo que se le pedía era que por favor, no sé cuánto sobró, como 50, 100 millones de pesos, entonces, por favor agréguenos tantas unidades de esto, tantas unidades de esto, entonces, y listo. Entonces, ahí gana el SENA, ¿sí? En ese caso ganó mucho el SENA porque se sacó, digamos, más provecho al presupuesto dado para esa parte. Dice, en Colombia, bueno, aquí eso sí lo voy a colocar rapidito. Entonces, algunas propuestas, entonces la contratación, pues que sabemos que la contratación pues es ese proceso, ¿cierto? Eh, o el proceso, digamos, después de que un cliente, pues, digamos, dice acá, acepta la propuesta presentada, ¿sí? Entonces, la contratación. Fundamentos, dice, es garantizar que los ciudadanos en el proceso público transparente. Entonces, los fundamentos es eso, todo el tema de transparencia, ¿no? Por eso son públicos, por eso los procesos están actualmente en plataformas, ¿sí? Para revisar, y por eso cualquier persona básicamente puede entrar eh, a mirar, digamos, un proceso de licitación abierto de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Hay una página que se llama Colombia Compra Eficiente, ahí es donde está todas las entidades del Estado, tienen que colocar las propuestas ahí, ¿sí? Ahí es donde mantienen las empresas revisando qué contrato les puede servir para poderse presentar. Contratación privada, pues ese ya dice, se trata de un acuerdo al cual llegan dos partes, ¿cierto? Pues, ya no es tanta cosa. Y donde se mira temas como, por ejemplo, términos, acuerdos, multas y formas de remuneración económica, ya cuando es privado. Y contratación pública estatal, pues está bajo esta ley,
Y pues ya es todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Listo? Y por último, la licitación, pues que ya es el proceso que les estoy diciendo. Aspectos de la contratación por licitación. Dice, en Colombia existen dos tipos de contrataciones, la privada y la pública o estatal. Desactivamos la cámara, porfa. Gracias. Cada uno de esos tipos de contratación tiene sus particularidades y aspectos normativos y legales. Dice, los requisitos que se deben de cumplir a nivel personal o empresarial según correspondan para una participación legítima en una licitación estatal son contar con RUT, que es lo que se presenta o que se tiene ante la DIAN, tener la empresa escrita en el registro mercantil, ¿cierto? O Cámara de Comercio, tener registrada la empresa o trabajadores a una ARL, emisora de riesgos laborales, por ejemplo, cuando se contrata pues, con privado o público, muchas de la empresa dicen, bueno, envíeme constancia de la afiliación a ARL de sus empleados. Entonces, eso es un requisito. Llevar la contabilidad de la empresa, ¿cierto? Los trabajadores de la empresa deben de estar afiliados a Seguridad Social, Salud y Pensión y Caja de Compensación. Por eso las empresas lo hacen. El proceso de licitación pública tiene algunos pasos de estricto cumplimiento que se puede conocer explorando el siguiente recurso. Entonces, pliego de condiciones, que es lo que les decía a ustedes. Ahí está, colombiacompra.gov, no sé si lo cambiaron el dominio, pero es este. Proponente u oferente, dice las personas interesadas se llamarán proponente u oferente. O sea, ustedes, por ejemplo, se pueden llamar, o sería el término que colocaría. ¿Sí? Entrega de propuesta, que es el tema de la audiencia, por ejemplo, aquí está, la asignación y revisión y distribución de los riesgos en realidad de la entidad para la cual los futuros proponentes aclaren sus dudas y realicen observaciones sobre el proceso. Conforme al cronograma, los proponentes entregarán sus propuestas en el lugar, hora y en los términos señalados. Etapa de evaluación, que ya es donde revisan las propuestas, que eso fue lo que me tocó hacer a mí. Nosotros hicimos la revisión técnica, nosotros éramos los expertos técnicos, hicimos la revisión técnica y los jurídicos se encargaron ya del tema legal, ¿sí? Y de que cumplan con el tiempo, con todo eso. Observaciones presentadas, entonces la entidad analiza las observaciones presentadas y cita para definir el proceso de audiencia pública de acuerdo con el cronograma, ¿sí? En algunos casos, algunas empresas que no cumplían, creo que, bueno, no me acuerdo bien, pero creo que se les daba la opción se llama subsanar, ¿sí? Porque se equivocó en algo, entonces subsanan. Me acuerdo de una empresa que no cumplía porque algo en un computador, creo que era por algo de un mouse, algo así. Pero entonces se le da la oportunidad de subsanar. Entonces, subsanar es corregir, digámoslo, ese puntico. ¿Sí? Como hay empresas que de entrada ya le decíamos no cumple, porque colocaba una cosa que nosotros decíamos, mire, el computador decía 4 de RAM y la persona colocaba 2. Entonces, ¿no? Es grave, ¿sí? Audiencia de adjudicación, que es lo que le digo, la entidad pública o con antelación en el SECOP publicará el borrador del acto administrativo de adjudicación. Según la oferta, cumple con todos los requisitos del pliego o con las condiciones más favorables en cuanto a costos y calidad. La entidad adjudicará el proceso a un oferente, de lo contrario se declarará el proceso desierto. Cuando el proceso se declara desierto es que ninguno cumplió y pasa bastante también, ¿sí? Entonces, entonces muchas veces lo que se hace es que se declara desierto, se revisa. ¿Por qué no? ¿Sí? Muchas veces los mismos proveedores le dicen a uno, no, es que no podemos presentarnos porque ese computador que usted pide no se consigue, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, hubo un tema aquí en Colombia, no me acuerdo si fue antes del COVID o después, eh, Hewlett Packard entró en un tema porque me tocó hacer, bueno, algo de revisar un contrato también allá en el SENA, y el proveedor nos decía, no, es que los computadores no se consiguen aquí en Colombia, no están en Colombia. Los computadores los mandamos a pedir a Hewlett Packard, no me acuerdo dónde, y los están fabricando. O sea, en ese momento ni siquiera los computadores estaban fabricados y él él estaba hablando porque él recibió el contrato, se ganó el contrato, y a la hora de ir a buscar los computadores ya no estaban, ¿sí? O sea, ya no existían en Colombia. Entonces, ¿qué pasaba? Que perfectamente el SENA, en este caso, le podía colocar la multa, hacer válida la multa por incumplimiento del contrato. Entonces él estaba, corre, y él decía, no, es que llegan, bueno, no, él nos habló, dijo el representante de Hewlett Packard aquí en Colombia, me dijo que apenas llegaban los primeros computadores que, hemos dicho, desempacaban y mandaban, eran los de acá. Y bueno, menos mal logró cumplir con la entrega de los equipos. Me acuerdo mucho, un 31 de diciembre
terminando yo de recibir los computadores en el SENA, ir a firmar, ir a correr y a dejar todo porque ese día se terminaba, ¿sí? Pero así son las cosas del Estado. Entonces, normatividad, bueno, aquí están las leyes y los acuerdos, pues ya es lo que rige el sistema de contratación en Colombia, que se llama acuerdo marco. Bueno, los acuerdos ya es como lo que uno llega entre las dos partes, ¿listo? Entonces, eso es el material. Vamos a leer ahorita sí, para finalizar, aquí en la guía, qué es lo que pide. Dice, las fichas técnicas es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte el desarrollo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, elabore las fichas técnicas basadas en los siguientes conceptos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer bajo cada uno de los proyectos es analizar, o bueno, digamos que ustedes tienen ciertos términos de referencia ya identificados, que es que se requiere un software para, no sé, para ingreso, para una institución, para no sé qué. Entonces, ustedes ya tienen esos términos de referencia. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que elaborar la propuesta técnica, o sea, ustedes tienen que enviar la propuesta. Entonces, de aquí pues a usar cosas que ya se han hecho, como es el tema económico. No se está hablando de temas de computadores ni de hardware, solamente es del software, o en este caso nos vamos a enfocar en el software que ustedes van a proveer. ¿Listo? Entonces dice, elabora la ficha técnica basada en los siguientes conceptos: las descripciones, características, funciones que va a tener el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, descripciones como por ejemplo, en qué lenguaje se va a hacer, qué va a tener. Entonces dice, va a tener un módulo para el ingreso, va a tener un módulo para el registro, va a tener un módulo en qué, el nombre del proyecto, ¿sí? Características como, por ejemplo, en qué lenguaje va a ser, si va a ser web, si va a ser escritorio. Recuerden que no es el definitivo, ¿no? Es más para el ejercicio. Eso ustedes después lo pueden validar cuando ya estén desarrollando el proyecto. Y sus funciones, ¿qué va a ser el proyecto? El formato debe ser de manera horizontal y se puede utilizar tablas de Word o de Excel. ¿Listo? Y por último, se debe enriquecer con un diseño logo, o sea, ustedes tienen que poner el logo de su proyecto como si fuera la papelería de una empresa real. Bueno, el logo del proyecto no, el logo como de su empresa. ¿Listo? Con entonces, lo que decía acá, que tiene que llevar su correo, su contacto, si usted es freelance, entonces, nombre, desarrollador, ¿sí? Entonces, cosas por el estilo, para enviar entonces esa, digamos, propuesta o esa ficha técnica, ¿sí? De lo que se requiere. Entonces, ustedes lo que van a hacer es eso, van a crear la ficha técnica para proveer ese servicio, que son los términos de referencia que ustedes ya los tienen claros por todo el proceso que han hecho de levantamiento de información. ¿Listo? Teniendo en cuenta, pues, cómo es un término de referencia. ¿Listo? Entonces, esa es la evidencia de esta semana, básicamente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Yo creo que está así bien por el momento. Ok. Sí queda claro, ¿no? Sí. Profe, tengo una pregunta. Cuénteme. Tal vez sobre las referencias, los presupuestos de un desarrollo de software eh, para el Estado, de venta para el Estado. Eh, Tengo entendido que son 3 meses que la empresa que desarrolla pues debe tener la capacidad económica de suplir los 3 meses iniciales. Usted, profe, Puede ser, sí. ¿qué presupuesto plantearía sobre un sistema de gestión documental con firmas electrónicas? Siempre es bastante robusto un sistema de gestión documental, tal vez como la plataforma Territorio, la nueva plataforma que está saliendo. ¿Qué presupuesto Sí. tendría para tener un marco de referencia que me serviría mucho en este momento, profe? Bueno, lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de plataformas que son muy, muy grandes,
generalmente la entidad es la que se encarga de dar un presupuesto. O sea, ellos ya, como les decía yo inicialmente, ellos ya han Código validado fuente. más o menos cuánto puede costar eso, ¿sí? Usted lo único que hace es acogerse a esa propuesta. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con los equipos. Nosotros, por eso a mí me tocó inicialmente mirar cuánto puede costar lo que nosotros requeríamos para saber que bajo ese monto, nosotros decíamos, se requieren 15 computadores de tales, se requieren tantos computadores de tales, tales y tales, tales, ¿sí? Entonces, ellos, me imagino que hubo más de un proveedor que dirá, no, eso está muy barato, no se presentaban, ¿sí? Como otros que decían, oiga, sí, está interesante porque se gana tanta plata, ¿de acuerdo? Pero cuando son proyectos tan grandes, lo que pasa es que eso, o sea, asimismo yo creo que va el proceso de análisis. O sea, si es un proyecto que lleva, que digamos, como usted dice, un proyecto, por ejemplo, como las plataformas que tiene el SENA, eso es un proceso que lleva ya tiempo. O sea, ¿sí me hago entender? O sea, si yo quiero ponerle un valor a cuánto me puede costar una plataforma así, tengo que analizar bastante el mismo proceso que les describí ahorita, pero obviamente con mucho mayor tiempo de análisis, porque obviamente es mucho más lo que se requiere. Y asimismo establecer un costo, ¿sí? Un costo que Profe, por muy ejemplo, probablemente le va a tocar involucrar personas. profe, para esta plataforma territorio o la nueva plataforma que estamos trabajando, Sí. 1.800 millones de pesos sin código fuente sería mucho. ¿Mi cuánto? 1.800 millones con un grupo de unos 5 desarrolladores de software donde estén bases de datos, ingenieros de bases de datos, ingenieros gráficos, los ingenieros desarrolladores, sin entregar código fuente. Sí, ok. Como le digo, eso depende de la entidad, depende del tamaño del proyecto. Pero usted dice más o menos como la nueva plataforma o territorio, la que estaba Sí, antes, territorio. sí, sí, plataformas así grandes, porque tengo un problema, un chicharrón en este momento que es con control interno sobre cómo es deprimento del patrimonio público, pero pues, Ajá. o sea, es muy difícil llegar a una balanza y decir 1.800, 1.200 millones de pesos es mucho o poco, caracterizándolo en qué, si se entrega código, no se entrega código, si hay firmas electrónicas con la Cámara de Comercio. eh, Sí. eh, es como difícil llegar a un buen juzgamiento de una persona que un abogado nunca va a saber sobre el desarrollo, sobre un equipo de gráfico, lo que gastan Ujú. en inversión de habilidades para un señor de bases de datos. Entonces, Sí. ¿uno cómo puede evaluar bien eso? Pues eso se tiene que, yo la verdad empezaría por un tema de análisis de lo que hizo la empresa para el desarrollo. No, no tanto código, sino un tema de análisis de requerimientos. Ahora, lo que pasa es que si usted dice que hay un detenimiento patrimonial, es porque una entidad dijo, oiga, necesito que me haga este proyecto y vale tanto, ¿sí? Y eso pasa bastante. Por ejemplo, les pongo un caso de un software que pidió una alcaldía, no sé cómo fue, no tengo como conocimientos claros, pero fue un proyecto de una aplicación muy sencilla que era que o sea, o sea, cosas como, ya saben para qué, ¿no? Entonces, era un tema de que la gente reporta, era una aplicación para que la gente reportara un hueco en la ciudad. Ah, que hay un hueco, entonces mandaban foto, mandaban dirección y pum, subían a digamos, de control de eso. No, que es que acá hay roto un tubo, entonces pum, foto, ubicación y subían. O sea, un proyecto que la verdad, si usted dice, vale, no sé, 50, 60 millones de pesos, está muy bien pago. Y nosotros supimos que ese proyecto creo que costó más, o sea, la alcaldía o la empresa se ganó el contrato para eso por más de 300 y algo, 400 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí, pues obviamente, la empresa que lo hace y se gana esa plata, pues la verdad no, lo puede investigar por otras cosas, podría entrar a la investigación, pero no por un tema de decir, oiga, es que usted cobró mucho. No le pueden hacer porque le está diciendo que es que la alcaldía está ofreciendo ese dinero por hacer ese proyecto y yo cumplí, ¿sí? Pero a la alcaldía, el que propuso el tema económico, sí le pueden investigar por ese costo. ¿Por qué?
porque obviamente las personas que lo que hacen los términos de referencia, que es lo que estamos hablando, tiene que saber cuánto puede costar eso. No puede poner un valor ahí, no, es que me parece que vale 400, te pongámosle 400. No, para eso tienen que hacer un ejercicio como lo que nosotros hicimos, hacer unas cotizaciones previas, hacer digamos, un trabajo de campo para saber más o menos cuánto puede costar. Y para eso yo tengo que, o la persona tiene que irse a varias fuentes. Entonces, de manera interna, sin ningún compromiso, la persona puede decir, mire, por favor, requerimos que me cotice cuánto puede costar ese software. Ah, aquí le dicen que 500, aquí le dijeron que 200, aquí le dijeron que 300. Ah, bueno, o sea que más o menos se puede proponer. Porque a nosotros nos pasó, ¿no? Cuando a mí me enviaron las cotizaciones, me enviaron hasta montos distintos. O sea, pero bueno, ¿y aquí cómo? Entonces, uno ya se pone a analizar por qué el que cobraba, por qué una empresa cobraba más, y era porque, claro, colocaron los equipos, no sé qué, y nosotros, no, pues descartemos estos. No, o sea, estaban mal puestos. Y había unos que cobran muy bajito. Yo decía, uy, pero ¿por qué tan bajito? Claro, pues, porque colocaban también equipos que no eran. Entonces, más o menos uno sabiendo ya valores e investigaciones, uno puede buscar por internet también, más o menos sacábamos cuánto eran los costos y así se podía hacer una oferta seria, ¿sí? Pero ¿qué tal yo, por ejemplo, colocando que un computador como experto técnico diciendo, no, es que el computador vale 20 millones cuando no vale ni 3? Ahí, o sea, el SENA va a ganar un problema después y después me van a decir, pero es que eso lo dijo el experto técnico cuando mandó esta información. Ah, bueno, ahí están hallando el culpable. Entonces, en ese tema, el software puede ser algo muy inicial. ¿De a dónde se basó la entidad para ofrecer o para pedir que se haga un software por tanto precio? ¿Sí? Y pues, como le digo, la otra empresa, la que lo hizo y la que ganó el contrato, pues la verdad no tiene mucho que ver ahí, porque pues ellos están acogiendo lo que está publicado en una entidad pública. ¿Sí? Como le digo, ellos los pueden investigar por otras cosas, por incumplimiento, por otras cosas ahí, sobre costos, ya cuando la empresa empieza a decir, no, es que la plata que usted me dio no me alcanzó, que eso es lo que pasa mucho en las obras públicas. Entonces, ¡pum! Adición para terminar y nunca termina. Entonces, ahí sí hay una investigación del por qué, ¿sí? Pero en esos temas de software, pues digamos que no es tanto así, sino que es para analizar cuánto vale. Y como le digo, ya es un análisis muy exhaustivo, pero hay que tener bases, ¿sí? O sea, no es poner un valor porque sí. Hay que tener bases muy serias y la entidad tiene que tener sus bases de cuánto puede costar eso a partir de cotizaciones y expertos. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Sí, exacto. Se puede hacer cotizaciones similares, que eso fue lo que nosotros hicimos. Yo pedí cotizaciones como a 4 empresas eh, y más o menos se analizó costos, cuánto puede costar. Y obviamente decía, ah, mire, este computador aquí dice que vale tanto, aquí vale casi similar. Entonces, hacíamos unas tablitas en Excel, decíamos, este computador vale más o menos tanto, este tanto. ¿Sí? Obviamente nosotros nos tocaba colocar un poquito más el valor por lo que les decía. Con el Estado todo es más costoso porque a esas empresas les quitan por impuestos un resto de cosas. Entonces nosotros decíamos, bueno, este computador aquí me enviaron que costaba 2,5 millones, pongámosle que vale 4. Entonces, pum, 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 porque pues, también nosotros no podemos decir, no, vale 2,5 porque nadie se va a presentar, ¿sí? Ninguna persona que se interesa dice, no, pero 2,5 millones y me vale 2,5 millones a mí, pues, ¿qué voy a...? O me gano 100.000, 200.000. Entonces hay que también dejar un rango lógico, coherente, para saber que ellos también pues les interesa, y no, la verdad, pasan lo que hablábamos al final, se puede declarar desierto, ¿sí? Muchas veces por ese tema. Es eso, muchachos. Bueno, yo creo que no es más, muchachos. No creo que tengan más preguntas, ¿o sí? Antes de despedirnos, les quiero pedir un favor pequeñito. Cuando ustedes envíen las evidencias, por favor, revisen que queden como enviados y no como borradores. ¿Listo? Yo las estoy calificando también, pero lo que pasa es que cuando yo reviso si hay una evidencia, cuando la envían como borrador, no me dice que está pendiente. Les pongo un pequeño ejemplo por acá, que eso ya lo he estado revisando. Pero, por ejemplo, acá me dice enviado 5, borradores 3. ¿Qué pasa? Que si alguien envió como borrador, aquí me aparece 0, me sigue apareciendo 0, porque borrador es antes de enviar. Igual como le digo, yo siempre entro y reviso, ¿sí? Yo siempre entro y reviso, pero igual el deber ser es colocarla como enviados. Entonces, si yo vengo acá y miro, veo que aquí, no sé si esté Jones por ahí, pero
le tocó ejemplo, mire, en borrador, no enviado, dice no enviado. O sea, yo, por ejemplo, perfectamente no lo puedo calificar, porque le digo nunca lo envió. Y el sistema lo está tomando así. Lo que pasa es que yo entro y lo califico, ¿sí? Enviado, no enviado, borrador, ¿sí ven? Entonces, para que por favor revisen eso, ¿de acuerdo? Creo que es algo por ahí que cuando ustedes suben algo de colocarse para que diga enviado y no como borrador. ¿Listo? Era eso antes de terminar. Bueno, muchachos. Entonces, no siendo más, nos hablamos este lunes. ¿Listo? Hablamos este lunes para continuar con el tema de programación de algoritmo. Bueno, ¿listo? Listo, muchachos. Un Muchas feliz fin de gracias. semana y nos estamos hablando entonces. Bueno, Profe, muchísimas gracias por su Muchas tiempo. Muchas gracias, profe. bueno, ustedes, Vale, muchachos. Que Muchas estén bien. gracias. Nos hablamos.